Oyendo al Espíritu. Por el pastor Gustavo Villanueva. A menos que se indique, todas las citas de la escritura fueron tomadas de la Biblia Reina Valera versión antigua, 1602. Dedicatoria. Sobre todo dedico esta obra a mi Señor Jesucristo, de quien soy y sirvo, a mi amada Iglesia Columna de Fuego, a todos mis hijos y nietos, y en especial de quien he recibido tanto apoyo en el ministerio y la batalla de la fe, a Marta, mi amada esposa. Aleluya. Prefacio. Oyendo al Espíritu. Mi experiencia con Dios antes de conocer a Cristo como mi Salvador fue de oír su voz a través de la Biblia. Recuerdo aquella reunión de jóvenes donde el padre cantaba con ellos y yo pensaba acerca de la gran inspiración del sacerdote. Comentando con otra persona me dijo que él tenía los cantos de la Biblia de un libro llamado Los Salmos. Todas las palabras eran para mí extrañas. ¿Salmos? ¿Biblia? Pero mi corazón ardía cuando oía los cantos. Sentía realmente a Dios. Empecé a ir con más ánimo a la misa. No me interesaba comulgar. Lo que quería era entonar los cantos de la Biblia. Más adelante audiblemente oí la voz de Dios. Cuando iba a pecar él me dijo, eso no. La voz era con toda autoridad, llena de amor. No la pude desobedecer. A la siguiente semana alguien me regaló una Biblia. La comencé a leer, pero cuando llegué al lugar donde el Señor Jesús le dijo a Saulo, yo soy Jesús. Entonces ahí Dios me salvó y estuve consciente de que Él vivía. La Biblia es la palabra profética más segura. Yo conocí al Señor a través de ella, oí su voz. La palabra de Dios es la declaración de su voluntad, la revelación de Jesús de Nazaret como el Dios verdadero. El tema central de la profecía bíblica es Cristo y su amor por la humanidad. Jesús es tu Salvador, Él derramó su sangre para limpiar tus pecados y Él vive. Introducción. La Biblia nos habla que juntamente con el derramamiento del Espíritu Santo, se debe experimentar la manifestación de la profecía como parte del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Hechos 2, 16 al 21 y 33. Necesitamos aprender a oír la voz del Espíritu. Los profetas son aquellos que oyen, ven a Dios como nadie y hablan poderosamente, porque declaran la palabra de Dios. La voluntad del Señor para su iglesia es que oiga, vea, perciba y hable proféticamente. Amos 3, 7. Un pueblo le gritó a un gobernador, voz de Dios y no de hombre. Tanto la iglesia como la gente necesitan oír la voz de Dios, pues es lo único que puede regresar a una humanidad perdida a la salvación y restaurar a una iglesia que confía solo en un conjunto de principios mentales, sin ningún poder, que la mantiene dormida y en un reposo de su ignorancia espiritual, lejos de lo que Dios hoy habla. Solo la profecía puede llevarla a una madurez para ser arrebatada en las nubes con Jesús el novio. La iglesia perdió la voz de Dios, no oye al Espíritu debido a sus tradiciones y enseñanza mental. Si no oyes al Espíritu, tu oración no será efectiva. La Biblia dice en Proverbios 28:9, el que no oye la palabra, su oración es abominable, es decir, mental, carnal, emocional e incrédula, únicamente rezos, no una oración de fe. Si no oyes a Dios te perderás en los desiertos babilónicos de la religión. ¿Cuántos cristianos hay sin dirección ni propósito, que han naufragado en la fe? La Biblia dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Muchos creyentes no siguen a Jesucristo, solo imitan a otros, queriendo repetir el éxito de ellos, pero realmente no saben para dónde van. Una oveja es un tipo de un discípulo que no solamente es aquel que aprende y practica lo que su maestro le enseña, sino que oye la voz de Jesús el pastor y le sigue. Por eso no todos los creyentes pueden ser discípulos pues no oyen la voz del pastor. 7 veces la Biblia dice, el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los creyentes necesitan que sus oídos proféticos sean abiertos para captar la voz del Espíritu. El propósito de este tratado es oír, ver y hablar proféticamente. Tenga oídos, es recibir un oído profético para percibir lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que sepas lo que Él habla hoy. Dios le dijo a su pueblo Israel que no le otorgó oídos, para que oyeran ni ojos para que vieran para que no se convirtieran, pero en relación a su iglesia es diferente. El Señor le dijo a los discípulos, bienaventurados porque vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen, lo cual muchos profetas desearon experimentar, pero no lo experimentaron. Mateo 13:14 al 17.
Capítulo 1. El que tiene oído, oiga. Apocalipsis 2, 7. 7 veces en Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor Jesús quiere que oigamos al Espíritu Santo. Apocalipsis 2 y 3. En las 3 primeras iglesias después de decir, el que tiene oído. Entonces habla inmediatamente, al que venciere, y enumera las recompensas de los vencedores. Solo la profecía nos puede convertir en vencedores. Por el mismo tiempo que recibí el Espíritu Santo vivía con una necesidad, la de un empleo. Fui a orar al local de la iglesia para después dirigirme a buscar trabajo. Entonces oí la voz de Dios que dijo, no salgas más a buscar trabajo, yo te lo voy a traer a este lugar, solo ven todos los días a orar. Durante la larga espera de 7 meses algunos venían y decían, ¿verdaderamente Dios te ha hablado? Otros decían, la Biblia dice que el que no trabaja no coma, etc. Un domingo en la noche cuando oraba, Dios me habló, hoy te voy a dar el trabajo que me pediste. Yo me levanté emocionado pensando hoy se va a probar si verdaderamente oigo a Dios. La misma noche obtuve el trabajo. Aleluya. La fe doctrinal de la gran mayoría de los cristianos es mental, sin práctica. En Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Muchas iglesias se inclinan fuertemente a la Biblia, quizás algunas cartas del Nuevo Testamento, la ley de amor, pero no quieren nada del Espíritu Santo, o solo un poquito, pero el mandato del Señor es a vivir llenos del Espíritu Santo, orar sin cesar, practicar el ayuno. Segunda de Corintios 11, 27. Los cristianos son muy débiles para buscar a Dios, por lo tanto no consagran su vida al Espíritu, solo Él puede vivificar la palabra, porque la Biblia sin el Espíritu Santo permanecerá muerta, solo su presencia en tu corazón podrá llevarte a ver operando la palabra de Dios, únicamente la Escritura vivificada por el Espíritu Santo traerá el reino de Dios en medio de nosotros y derribará el reino del diablo. En una manera práctica, la Biblia dice, el que hizo el oído que oye, y el ojo que ve. Proverbios 20:12. Dios nos da un oído y una vista espiritual, lo cual es el oído y la vista profética. Isaías 54 y 5. 1. Oír espiritual. 2. Ver espiritual. 3. Percibir espiritual. En el siguiente cuadro veremos cómo el Señor Jesús oyó, vio, y percibió proféticamente, así como Pablo y otros ministros. Sentido. Oído, Señor Jesús, Juan 15:15. Pablo, Hechos 9. Otros ministros, 1 de Samuel 9:16 al 18. Sentido. Vista, Señor Jesús, Juan 15:19. Pablo, Hechos 16:9 y 18:9. Otros ministros, Segunda de Reyes 6:17. Sentido. Percibir, Señor Jesús, Juan 6:15. Pablo, Hechos 16:17 y 18. Otros ministros, Jeremías 1:9. 1:1. La visión profética del Evangelio de Juan. Juan nos presenta la unción profética del Señor Jesús capítulo a capítulo. Claro que Cristo siempre ministró en alguno de los 5 dones de ascensión, pero aquí podemos enfatizar la unción del profeta. Capítulo 1. La visión profética de Juan el Bautista. Él vio la paloma tipo del Espíritu Santo y conoció que Jesús era el Cordero. Versículo 29-32. Capítulo 2. En 3 días lo levantaré, profecía predictiva. Versículo 19. Capítulo 3. El viento de donde quiera. Oye su sonido. La unción de salvación. Versículo 8. Capítulo 4. Adoran al Padre en espíritu y en verdad, el espíritu de la profecía. Versículo 24, Apocalipsis 18:10. Capítulo 5. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere, la revelación profética de su voluntad para milagros. Versículo 19. Capítulo 6. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, la palabra profética. Versículo 63. Capítulo 7. Ríos de agua viva correrán de su vientre, la unción profética. Versículo 38. Capítulo 8. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La palabra ungida. Versículo 32. Capítulo 9.
¿Tú qué dices del que te abrió los ojos? La unción profética de sanidad. Versículo 17. Capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz, el oído profético. Versículo 27. Capítulo 11. Esta enfermedad no es la profecía creativa. Versículo 4. Capítulo 12. Vino una voz, la voz profética de Dios. Versículo 28-29. Capítulo 13. Creáis que yo, el espíritu profético del Señor. Versículo 19. Capítulo 14. El espíritu de el conocimiento profético. Versículo 17. Capítulo 15. Las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, la revelación profética. Versículo 15. Capítulo 16. Os hará saber las cosas que han de venir, la profecía predictiva. Versículo 13. Capítulo 17. Que te conozcan al solo Dios, la revelación profética de la salvación. Versículo 3. Capítulo 18. Para que se cumpliese la palabra, el gallo cantó, la profecía predictiva. Versículo 27. Capítulo 19. Todas las cosas ya cumplidas, el cumplimiento profético. Versículo 28. Capítulo 20. Tomad el Espíritu. Versículo 22. Capítulo 21. Echad la red, la palabra profética creativa. Versículo 6. 1, 2. Oyendo al Espíritu. Consideremos ejemplos de hombres que oyeron la voz profética. Oír la voz profética siempre nos beneficiará. Salmos 29, 3-9. 1. Él habló a Adán y su voz le trajo una advertencia e instrucción. Génesis 2:16. 2. Su voz manifestó su presencia. Génesis 3:8. 3. Noé oyó la voz profética, cosas que no se veían y preparó el arca. Hebreos 11:7. 4. Abraham fue llamado proféticamente y por fe obedeció para salir de aquel lugar y recibir herencia. Hebreos 11:8. Génesis 26:25. 5. Isaac oyó la voz profética, por tanto tuvo dirección y bendición. Génesis 12:1-4. 6. Jacob oyó a Dios en Betel, que significa casa de Dios. Génesis 28:12-19. La iglesia es el lugar donde Dios habla y nos bendice. 7. Dios le reveló al oído profético de Samuel, acerca de Saúl para ser rey. Primera de Samuel 9:15-16. 8. David oyó la voz de Dios para recibir victoria en la guerra. Primera de Samuel 23:1-4. 9. Dios le habló a Salomón 2 veces, una le dio sabiduría y la otra en relación a la respuesta de su oración. Primera de Reyes 3:5-9, 12 y 9:2-9. 10. Cuando Elías iba desanimado y huyendo, la voz profética le confortó y envió a continuar su ministerio. Primera de Reyes 19:13-18. 11. Dios habló a la mujer de Pilato. Mateo 27:19. La palabra le torturaba y le revelaba que él era justo. 12. El Espíritu Santo habló a Pedro. Hechos 10:19-20, mostrándole y dando dirección de los que le buscaban. 13. Pablo oyó la voz del Señor resucitado, por tanto su rebelión fue destruida y recibió dirección de dónde debía ir. Hechos 9:3-19. ¿Has oído la voz de Dios? Hoy puedes empezar a oírla, Padre. En el nombre del Señor Jesús te pido y creo la unción viniendo ahora abriendo su oído espiritual. Aleluya. Capítulo 2. Voz de Dios y no de hombre, Hechos 13:22. Recuerdo que cierto día oí la voz de Dios cuando oraba y me dijo claramente que, una persona de la iglesia, debía entrar a trabajar en un lugar donde Dios le bendeciría. Para mi sorpresa no le gustó la palabra, sin embargo, obedeció y Dios le bendijo por medio de aquella empresa hasta el día de hoy. Algunos predicadores dicen, no necesitamos la profecía, tenemos la Biblia. Pero cuando esto sucede, pierden la brújula, el rumbo. La voz profética trae muchas cosas que nacerán y serán liberadas. Es tradición considerar a los profetas como destructores de la iglesia, pero el tiempo ya cambió. Es necesario abrir la iglesia a la palabra profética con el fin de establecer la voluntad de Dios.
La profecía es para prosperar. Segunda de Crónicas 20:20. Existen muchas cosas que no son sólidas, hasta que la profecía viene y lo establece. Dios habló y se hizo la luz, así la revelación viene de profecías ungidas. La palabra profética libera, activa, inicia, exhorta, fortalece, levanta y no solo confirma, también libera nuevos ministerios, nueva fe, para operar más allá de lo que acostumbramos, rompe las barreras y limitaciones de la tradición o ignorancia. La palabra profética es creativa, la profecía no solamente informa de lo que Dios opera, sino que realmente provoca el movimiento. Salmos 105, 27, 31, 34. La profecía romperá la oposición demoníaca enviada para obstruir los planes y propósitos de Dios, nos anima a movernos en la voluntad de Dios. 2. 1. Propósitos de la profecía. 1. Es la brújula de la Iglesia, nos da el rumbo y dirección específica. Isaías 30:21. 2. Libera la fe. Segunda de Timoteo 1:5 y 6. 3. Establece la voluntad de Dios. Hechos 22:14. 4. Nos prospera. Segunda de Crónicas 20:20. 5. Nos afirma. Hebreos 1:3. 6. Nos confirma. Hechos 15:32. 7. Nos activan los dones de Dios. Primera de Timoteo 4:14. 8. Para iniciar cosas nuevas. Isaías 43:19. 9. Fortalece. Segunda de Crónicas 15:8. 10. Levanta ministerios. Hechos 13:2. 11. Rompe barreras. Isaías 30:31. 12. Es creativa. Primera de Reyes 17:14 al 16. 13. Rompe la oposición demoníaca. Hechos 13:8 al 11. 14. Nos empuja a los propósitos de Dios. Hechos 16:9 y 10. 15. Nos anima a movernos en la voluntad de Dios. Segunda de Crónicas 15:18. 2. Definición de la profecía. 1. Una palabra hablada por inspiración. Dios más soplar. 2. Profeteia, en griego significa, antes más decir. 3. Revelación de lo escondido. Daniel 2:22. 4. Revelación de los misterios. Deuteronomio 9:29. 5. Revelación de la mente de Dios. Hechos 10:11 al 17 y 28. 6. Revelación de su voluntad. Segunda de Samuel 7:25. 7. Declaración de acontecimientos futuros. Hechos 11:27 y 28. 8. Las instrucciones de Dios. Hechos 10:1 al 6. 9. La dirección de Dios. Hechos 10:19 y 20. Capítulo 3. No con ejército sino con mi espíritu. Zacarías 2:6. Me encontraba en un cuarto orando para conducir el primer servicio de milagros. Entonces vino Dios a mí, y empecé a sentir una presencia de su espíritu, y en mis manos un frío que empezaba a bajar por mis brazos. Después oí la voz de Dios que me dijo el texto de Josué. Desde este día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de Israel, para que sepan que como fui con Moisés así seré contigo. Esa noche, Dios obró milagros. 3. 1. Ministerio de la profecía. El ministerio de la profecía es muy poderoso para alcanzar la obra de Dios. El Señor me dijo una vez que fui a ministrar a pastores. Diles que si quieren levantar mi obra, solo con mi espíritu lo podrán lograr. Vamos a considerar el ministerio de la profecía. 1. Preserva al pueblo en santidad. Proverbios 29:18. 2. Confirma la palabra con señales. Salmos 74:9a. 3. Revela los tiempos de Dios. Salmos 74:9b. 4. Para pelear la batalla de fe. Primera de Timoteo 1:18 y 19. 5. Provisión para la obra de Dios. Segunda de Crónicas 20:20. 6.
nos da dirección. Segunda de Crónicas 11:2 al 4. 7. Revela sus planes. Amos 3:7. 8. Nos instruye. Segunda de Reyes 3:16 al 19. 9. Imparte sanidad y liberación. Segunda de Reyes 5:10. 10. Edifica, consuela y exhorta. Primera de Corintios 14:3. 11. Nos advierte, predice. Jonás 3:4. 12. Manifiesta milagros. Primera de Reyes 17:14 al 16. 13. Nos da la victoria. Segunda de Crónicas 20:17. 14. Revela la mente de Dios. Hechos 15:28. 15. Nos da poder. Segunda de Crónicas 15:2 al 8. 16. Nos confirma. Hechos 13:2. 17. Discierne la obra del diablo. Segunda de Crónicas 18:9 y 12 al 21. Primera de Timoteo 4:1. 18. Trae restauración. Hechos 3:21. 19. Prepara la iglesia para la victoria. Apocalipsis 2:7. 20. Confirma llamamientos. Hechos 13:2. 21. Imparte y activa dones. Primera de Timoteo 4:14. 22. Nos guarda de peligros. Segunda de Reyes 6:8 al 12. 1. Preserva al pueblo en santidad. Cuando Dios llamó a Samuel, no existía palabra frecuente de Dios y era de estima. Al hablarle a Samuel fue en relación de la vida disipada de los hijos de Eli y la falla del sacerdote para impedir el mal en ellos. Por tanto vemos aquí, el ministerio de la profecía poniendo un alto a la vida disipada de los sacerdotes. Isaías 3:1-11 al 14. 2. Confirma la palabra con señales. La profecía es la punta de lanza de los avivamientos. Dios primero habla las palabras de sus obras milagrosas. Él habló que viniese la luz y fue así. Primero profetiza los milagros y entonces suceden. Una vez profeticé a una persona que su matrimonio se restauraría y después de un tiempo sucedió, en contra de todas las posibilidades. Salmos 105:27. 3. Revela los tiempos de Dios. Existía una tribu que conocía los tiempos y lo que debían realizar. Primera de Crónicas 12:32. El Señor Jesús lloró sobre Jerusalén porque no conoció el tiempo de Dios. Ellos mataron a sus profetas, así cuando nos cerramos a la profecía perdemos los tiempos de Dios. Lucas 19:41 al 44. Ageo les dijo que era tiempo de reedificar la casa de Jehová. Ageo 1:2. 4. Para pelear la palabra de fe. Las profecías son nuestra fe para la batalla. La profecía es la visión para no salirnos de sus propósitos. Cada profecía es una semilla de fe, para que en las tormentas de nuestra vida no naufraguemos. Hechos 26:16 al 19. 5. Provisión para la obra de Dios. La Escritura muestra el propósito de prosperidad en toda área de nuestra vida, en especial en el reino de Dios. Él le dijo a Salomón que lo prosperaría económicamente de tal manera que cuando se cumplió la palabra, aún la plata carecía de valor en su tiempo. Primera de Reyes 3:13 y 10:21. 6. Nos da dirección. Los dones del Espíritu son para los miembros del cuerpo. Primera de Corintios 12:11-12. Los portadores de ellos no pueden dar dirección. Son los dones de la cabeza, la cual es Cristo, es decir los 5 ministerios: pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles, los que imparten dirección. Una profecía que da alguna dirección no es suficiente, necesitamos la palabra dada por los dones ministerio de la cabeza. Primera de Pedro 5:5 y 6. Además, la persona que recibe la profecía necesita el testimonio en su espíritu de obedecerla. Romanos 8:14 al 16. 7. Revela sus planes. Dios le mostró proféticamente a David cómo debía construir Salomón el templo. Primera de Crónicas 28:11 y 12:19. También Dios reveló a Noé que venía el diluvio y de cómo salvar a los animales y a la familia de Noé a través de un arca. Hebreos 11:7. Génesis 6:14. 8.
nos instruye. Recibir un milagro implica una instrucción. El Señor le dio una instrucción profética a sus discípulos, para seguir a un hombre con un cántaro, algo no común, hasta donde se encontraba aquel aposento alto para celebrar la Pascua. Mateo 14, 12 al 16. 9. Imparte sanidad y liberación. El profeta Eliseo le mandó una palabra de sanidad a Naamán. Él obedeció la palabra profética y sanó. Segunda de Reyes 5:14. De igual manera, cuando Lázaro permanecía enfermo, el Señor profetizó que no moriría. A pesar de todo murió, pero por la palabra que el Señor dio, para que se cumpliese, lo resucitó. Juan 11:4. 10. Edifica, consuela y exhorta. Edificar, levantar, construir, significa poner la vida de Dios en la persona. Consolar, se refiere a cosas que sufrimos en lo cual Él nos conforta. La palabra exhortar, significa animar a caminar a un nivel mayor o seguir una marca puesta delante. Primera de Corintios 14:3. 11. Nos advierte, predice. La profecía predictiva nos advierte cosas que vienen, para que nos preparemos para cumplir la voluntad de Dios. Pablo recibió profecías predictivas de sufrimiento. Hechos 20, 23 y 21, 11, 12. 12. Manifiesta milagros. Nosotros oímos a los profetas dar la palabra creativa y entonces vienen los milagros. Es interesante ver que mientras no se habla, no sucede el milagro, sino hasta que se da la profecía, entonces, aparece el milagro. Elías habla que el pan y el aceite no escasearán y así fue como lo profetizó. Primera de Reyes 17, 13 al 16. También Naamán recibió una palabra profética, cuando obedeció fue limpio. Segunda de Reyes 5, 10 al 14. 13. Nos da la victoria. El caso dramático del rey Josafat. Cuando vino aquella multitud contra él, la profecía de Jaziel le dio la victoria. Segunda de Crónicas 20, 15 al 17. 14. Revela la mente de Dios. ¿Cuántas veces no sabemos la solución de nuestras circunstancias escabrosas, pero entonces una profecía viene y resuelve el dilema, como en el caso de Daniel? Él era conocido en el reino de Babilonia, sabían que moraba en él el espíritu de los dioses santos y podía deshacer dudas. Daniel 5, 11, 12, 14 y 16. 15. Nos da poder. El propósito de la profecía es fortalecernos o exhortarnos. Primera de Corintios 14, 3. El rey recibió una profecía de exhortación y fue confortado. Segunda de Crónicas 15, 1 al 8. 16. Nos confirma. La profecía tiene un poderoso misterio de establecernos, afirmarnos, ponernos sólidamente, que nada nos mueva. Como en el caso de David, él quería edificar la casa de Jehová y Dios le dijo que no, pero que le edificaría su casa. Segunda de Samuel 7:27. La palabra confirmar, en griego, esterifo, que significa sólido, estable, afirmar, fija, volverse resueltamente en cierta dirección. 17. Discierne la obra del diablo. El simple crea toda palabra, solo el ministerio de la profecía puede llevarnos a conocer la obra oculta del diablo. Una falsa profecía se movía en los profetas, no era el Espíritu de Dios sino del diablo. Segunda de Corintios 18, 5 al 7, 12, 13, 16 al 22. Pablo profetiza acerca de la apostasía y del error demoníaco. Primera de Timoteo 4:1. 18. Trae restauración. El ministerio de restauración de la profecía es algo especial, como lo vemos en la creación, restauración de los cielos y la tierra. Dios profetizó restauración y lo desordenado, vacío y en tinieblas se transformó como inicialmente se creó, y así como el Espíritu se movía sobre el haz de las aguas de un mundo en caos, así se mueve en tu vida o lo destruido. Dios manifestará restauración por su palabra. Génesis 1, 2 y 3. 19. Prepara la iglesia para la victoria. Nada como la palabra profética, para constituirnos más que vencedores. La palabra prevalecerá, se levantará en tu vida y crecerá en las circunstancias adversas dando la victoria. Así dice el Señor, la estoy enviando a tu corazón, mi palabra que quebranta la piedra y es como fuego en tu corazón,
Tus enemigos son como nada delante de mí y tú verás la victoria y no la derrota porque esa batalla no será más tuya, solo en mí descansa y confía porque grande será la salud de Jehová. Cada palabra que Dios habla a tu vida te hará vencedor. Apocalipsis 2, 7, 11, 17. 20. Confirma llamamientos. Sin profecía nosotros no tendríamos la seguridad y certeza de lo que Dios nos dice personalmente. Solo la profecía tiene la capacidad de asegurar el llamamiento de Dios. Hechos 9, 6 al 16. Cuando conocí a Cristo y sentí su llamado al ministerio, le dije al pastor de la denominación a la que pertenecía, que Dios me había llamado. Él me dijo, eso es un llamado al instituto teológico, a lo cual yo le dije, que no sentía un llamado así, y como tradicional que era, me dijo, qué raro, todo aquel que es llamado por Dios es al instituto. Pero puedes permanecer conmigo en la iglesia para ver en qué sirves. Y poco después conocí a un profeta el cual confirmó el verdadero llamamiento, el cual no era un instituto religioso. 21. Imparte y activa dones. Pablo, habla de ir a la iglesia de Roma e impartir algún don espiritual. Romanos 1:11. En la escritura se muestra que la manera de impartir dones y activarlos es por medio de la profecía. Primera de Timoteo 4:14 y Segunda de Timoteo 1:6. Avivar, de la palabra en griego anazoporeo. Ana, que es intensidad, más foe, que es vida, más pur, que es fuego. Es la única vez que se encuentra en el Nuevo Testamento en una relación a los dones del Espíritu. 22. Nos guarda de peligro. Una vez, en una convención en Estados Unidos, oí a Dios decirme de una persona que se encontraba ahí, que no debía ir a México, porque sufriría una prueba la cual no podría soportar. Él sujetó la palabra a los ancianos, y ellos dijeron que no veían problemas si viajaba a México. Cuando él se fue, tuvo un accidente en Veracruz y se cayó de una parte elevada y murió. En el caso del Señor Jesús, José fue advertido proféticamente del peligro y huyó a Egipto. Mateo 2:13 al 15. El ministerio de la profecía es poderoso, ábrete a él, si aún tú no recibes el Espíritu, la promesa es para ti. Yo oro, en este momento, para que el poderoso Espíritu Santo venga a tu vida y empieces a hablar en lenguas. Ahora, recibe el Espíritu Santo, sé lleno de él, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Capítulo 4. No hará nada el Señor sin que revele su secreto. Amos 3:7. 4. 1. Profecía personal. En cierto lugar, donde se establecían ministerios, Dios me mostró que uno de los diáconos realmente poseía un llamamiento para un ministerio como anciano, y que en un futuro sería el pastor de la iglesia. Y el pastor actual tendría que entrenarlo. El Señor le dijo varias cosas en relación a su desarrollo pastoral, que debía ser muy misericordioso y compasivo. Pero ellos fallaron al poner al hermano como diácono y no como anciano. Al referirnos a la experiencia anterior, vemos la importancia de la profecía personal para ayudar a la iglesia a conocer el lugar y función de cada miembro, lo cual es una de mis cargas, que cada uno de la iglesia conozca sus dones y ministerio. Muchas veces uno pensará, a mí Dios me revela directamente, no necesito a nadie, pero vemos el orden en el caso de Saulo, cuando le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Él le dijo, ve a la calle. Y entonces llegó un profeta que le dio los detalles de lo que Dios quería que realizara. Hechos 9:15 al 16. También vemos en la vida personal, donde muchas veces venimos a enfrentar decisiones dentro de la voluntad de Dios. La Biblia nos da instrucción para una voluntad justa, moral o general pero no en una manera específica. Aquí la profecía personal puede jugar un papel importante en ayudarnos en nuestra vida personal. Mucha gente está decepcionada de la profecía personal porque dice, esta no se cumplió y lo común es echarle la culpa al profeta que se la dio, pensando que no es de Dios. Es cierto que en las profecías puede existir algo de predicción pero como lo vimos anteriormente, la profecía se cumple conforme a la manera o forma como militamos. Es nuestra visión o fe para luchar, echando mano de ella. Un ejemplo es Josafat que recibió proféticamente cosas específicas para ganar la batalla. También fue profético lo que recibió Josué en la guerra contra Jericó. Josué 5:13 y 6:2. 4:2.
Características de la profecía personal. 1. Es parcial. La profecía es una revelación en parte de la voluntad de Dios. Él revela lo que considera para el tiempo por el cual pasamos. Cuando alguien vive en pecado, piensa que Dios no puede hablarle y quizás sea verdad, pero la profecía como es parcial puede ser que no mencione el pecado específico que vive la persona, pero no significa que Dios aprueba la vida de pecado. 1 de Corintios 13:9. 2. Es progresiva. La profecía se desarrolla gradualmente a través del tiempo. Dios, en cada profecía nos va agregando nueva información y revelación. Pablo recibió varias profecías a través del tiempo, por lo menos en Hechos 9:15. Le es revelado que será un instrumento escogido y después de años, en Hechos 13:2 lo separa para enviarlo a un ministerio apostólico. 3. Es condicional. Aquí es donde mucha gente se equivoca al juzgar que si no se cumple es porque no era de Dios, pero nosotros vemos que las profecías llegaron a cambiar, al grado de no cumplirse o disminuirse. Porque es condicional a la respuesta de la persona quien la recibe. El mensaje de Jonás no se cumplió porque Nínive se arrepintió. Jonás 3:4-10. La palabra al rey Ezequías de que no moriría, no se cumplió porque oró. Segunda de Reyes 21:6. La revelación para David no se llegó a cumplir en toda su plenitud, porque David pecó y vino el mal a su casa ya que el diablo lo atacó por abrirle la puerta con su adulterio. Así que concluimos que una profecía personal es condicional a la reacción de quien la recibe, puede fallar o nunca cumplirse, porque se requiere de la participación adecuada y cooperación, así como las condiciones necesarias para su cumplimiento. La bendición vino sobre Abraham cuando él obedeció para llevar al sacrificio a su hijo. Génesis 22:16 y 17. Saúl perdió el reino por desobediencia. 1 de Samuel 13:13 y 14. La Escritura llama como pecado de adivinación e idolatría la rebelión a la palabra. La gente muchas veces vive bajo la opresión de espíritus por su vida en desobediencia a la voluntad específica de Dios. 1 de Samuel 15:23. 4. 3. Responsabilidades para el cumplimiento de la profecía personal. 1. La fe. Los mismos principios que Dios establece para heredar una palabra de la Escritura, los vemos para la profecía. La fe es esencial para recibir el cumplimiento de una profecía. Zacarías quedó mudo por incredulidad. Lucas 1:18-20. Hebreos 4:2, María fue bienaventurada, porque creyó. Lucas 1:38-45. Los israelitas no entraron a Canaán por su incredulidad. Hebreos 3:19. 2. Obediencia. Si nuestro oír no se convierte en nuestro actuar, nos engañamos a nosotros. Santiago 1:22. Un ejemplo, lo vemos con aquel al cual el profeta le dijo que le golpeara y se negó. Por tanto, un león le atacó por no obedecer la palabra profética. La desobediencia nos expone al ataque de los demonios. Y no solamente en relación a la palabra profética, sino también a nuestra vida delante de Dios. Como vivimos en nuestra propia voluntad, fuera de la vida de Dios. Primera de Reyes 20:35 y 36. 3. Paciencia. La paciencia es un fruto para heredar las promesas de la Escritura. Hebreos 6:12. Igual para las profecías. Zacarías falló en el tiempo porque pensó que era demasiado tarde. Lucas 1:20. O como Abraham que por su impaciencia engendró a Ismael. 4. Humildad. Cuando recibimos una palabra y nos llenamos de orgullo y arrogancia, frenamos el cumplimiento de la profecía. La Biblia cita que Dios resiste a los soberbios. 1 de Pedro 5:5 y 6. Humildad incluye la sumisión a la autoridad, y si no existe, impide el cumplimiento de la profecía. El diablo siempre va a maquinar lo que sea el punto de pérdida de la profecía. Naamán quería recibir la bendición a su manera, orgullosa. Como un capitán, se iba a humillar a meterse a las aguas lodosas del Jordán. Era su orgullo nacional, además tampoco el profeta lo vino a recibir. Muchos escogen irse de la iglesia, que humillarse y someterse a la disciplina para bendición. Dirán, me quieren controlar, me han herido, no me dejan vivir como quiero.
y no saben que cayeron bajo el lazo del diablo para su destrucción. Capítulo 5. El testimonio de Jesús. Apocalipsis 18:10. 5:1. La unción profética. En el poder de Dios, la unción es provista para remover cargas y destruir el yugo de opresión que ata a las personas. Isaías 10:27. Un llamado requiere una unción. Propósitos específicos requieren unciones específicas. 1. La unción para pastor, te capacita para amar a las ovejas. 2. La unción para anciano, producirá orden. 3. La unción de sanidad, obra milagros. 4. La unción para liberación, traer libertad. 5. La unción de sabiduría, dará solución a los problemas de vida. 6. La unción de fe, moverá los motores de oposición satánica. 7. La unción profética, revelará la voluntad de Dios. 5:2. La unción profética revelará la voluntad de Dios. 1. Fue la unción profética, que reveló a Pablo acerca de su ministerio. Hechos 26:15-19. 2. Fue la unción profética, que reveló a Pablo acerca de su apostolados. Hechos 13:2. 3. Fue la unción profética, que reveló a Pablo al ir a Jerusalén para confirmar lo que predicaba. Gálatas 2:2. 4. Fue la unción profética, que reveló a Pablo palabras secretas que el hombre no puede decir. Segunda de Corintios 12:2-4. 5. Fue la unción profética, que reveló a Pablo el ir de Macedonia a predicar el Evangelio. Hechos 16:9-10. 6. Fue la unción profética, que reveló a Pablo quedarse enseñando en Corinto. Hechos 18:8-11. 7. Fue la unción profética, que reveló a Pablo al ir a testificar a Roma. Hechos 23:11. 8. Fue la unción profética, que reveló a Pablo acerca de la liberación milagrosa del naufragio. Hechos 27:22-25. 5:3. Canales de la unción profética. Observamos diferentes maneras de administrar en el poder profético del Espíritu Santo. 1. Espíritu de la profecía. 2. Don de profecía. 3. Ministerio de la profecía. 4. Oficio del profeta. 5. Presbiterio profético. 1. Espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Viene cuando se experimenta una unción especial. No es necesario que posean un don para profetizar, sino que es a través del derramamiento del Espíritu, vuestros hijos profetizarán. Hechos 2:17. En Éfeso lo vemos, no solo hablan lenguas sino que todos profetizaban. Hechos 19:6. También en el sumo sacerdote Caifás, él profetizó porque la unción del aceite reposaba sobre él. Juan 11:49-51. También podemos considerar al viejo profeta, que le dio una palabra de juicio por desobedecer al mandamiento del Señor al varón de Dios. Primera de Reyes 13:20-22. Aunque ya no funcionaba, el Espíritu vino sobre él. En el caso de los 70 ancianos de Israel, el Señor puso del espíritu profético de Moisés, lo impartió y comenzaron a profetizar. Aún Eldad y Medad, que no fueron al tabernáculo, profetizaron en el campo. Números 11, 16, 17 y 25 al 29. Moisés dijo: quisiera que todos fueran profetas y Dios pusiera su espíritu sobre ellos. Lo cual se cumple en nosotros. La Iglesia es un pueblo profético y el Espíritu está sobre la Iglesia, por lo tanto todos pueden profetizar. En el caso de Saúl, cuando se encontró con la compañía de profetas, el Espíritu lo arrebató y profetizó. Primera de Samuel 16-10. También los mensajeros que envió Saúl para que trajeran a David, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y profetizaron. Primera de Samuel 19, 20 y 21. 2. Don de profecía. Primera de Corintios 12:10. La profecía es un don inspiracional, el cual impulsa a hablar, sin saber qué se va a decir, solo es por fe. Normalmente en el tiempo de adoración,
El portador del don se sentirá inspirado para hablar una profecía al pueblo o quizás unas palabras sin ningún conocimiento previo de lo que va a decir. Este don se proyecta sobre algunas personas de la Iglesia, no para todos. Primera de Corintios 12:10, a otro. Primera de Tesalonicenses 2:4. Ejemplos, Segunda de Crónicas 15:1 al 8. La profecía confortó a Asa y animó a caminar en una manera mayor, lo llevó a una adoración verdadera y a reparar el altar. En el caso de la profecía que recibió Josafat le trajo a victoria, Segunda de Crónicas 20:14 al 17. La visión profética en relación al don de profecía es profetizar para edificación, consolación y exhortación. Primera de Corintios 14:3 y 26. También para traer convicción y revelar lo que se oculta en el corazón de los indoctos o infieles. Primera de Corintios 14:24 y 25. 3. Ministerio de la profecía. Romanos 12:6. Son personas que profetizarán de acuerdo a su fe. Romanos 12:6. Pueden funcionar en una profecía predictiva, donde las cosas que dicen se cumplirán, porque la profecía predictiva se prueba con su cumplimiento. También se moverán en una profecía creativa la cual manifestará milagros y sanidades. Este ministerio es como una lámpara que alumbra o revela la mente de Dios en la Iglesia. Simeón y Ana son ejemplo. Lucas 2:25 al 32 y 34. Lucas 2:36 al 38. 4. Oficio del profeta. Efesios 4:1. Es uno de los 5 dones de Cristo, parte de la autoridad de la Iglesia. El ministerio del profeta se ve poderosamente en la Iglesia, al percibir lo que está en el corazón de las personas. El Señor conoció proféticamente lo que pensaban los escribas. Marcos 2:5 al 9. Proclama los consejos y propósitos futuros de Dios. Jeremías 29:10 y 11. Conoce las cosas secretas de Dios. Daniel 2:22. Los profetas pueden dar dirección. Primera de Samuel 22:5. Instrucción. Segunda de Reyes 5:10. La instrucción para recibir un milagro tocó el orgullo nacional de Naamán. Corrección. Juan en Apocalipsis 2 y 3, da corrección a las iglesias. Impartición de dones. Romanos 2:11. Y tratan con áreas específicas de la vida de las personas. Hechos 9:15 y 16. 5. Presbiterio profético. Primera de Timoteo 4:5. Es una reunión de ancianos de una iglesia con una unción profética con los siguientes propósitos. 1. Revelación y confirmación profética de dones y ministerios. Hechos 13:1 al 3. 2. Establecimientos de ancianos, diáconos de una iglesia y de los 5 dones de Cristo. Tito 1:5. 3. Operación y confirmación de ministerios para la iglesia. Segunda de Timoteo 1:6. 4. Para traer edificación y enriquecimiento espiritual a la iglesia. Primera de Timoteo 4:19. Deuteronomio 34:9. Capítulo 6. Hablando el Señor. ¿Quién no profetizará? Amos 3:8. 6. 1. ¿Cómo profetizar? Muchos piensan que lo importante es el amor y no los dones, pero la Biblia dice, seguid el amor y procura los dones más sobre todo, es decir, sobre el amor y los dones que profeticéis. Consideremos algunos principios bíblicos para movernos en profecías. 1. Conocer la voluntad de Dios. A través de la palabra, nosotros recibimos el conocimiento de la verdad, ella nos libertará de traición e incredulidad, y la fe nacerá en nuestros corazones. Cuando uno entiende y cree la palabra, entonces experimenta la capacidad para realizar la voluntad de Dios. Juan 8:32. 2. La fe. Muchos cristianos poseen una fe muerta, basada solo en doctrinas y no manifiestan ninguna obra. La fe viene del corazón, no de la cabeza, nace cuando empezamos a oír la voz de Dios, así que la clave se basa en escuchar, pero si permanecernos sordos no podemos oír. Nuestra sordera solo puede sanar por la palabra, una palabra rema de Dios que viene cuando el Espíritu vivifica la enseñanza. Romanos 10:17. 3. La confesión. Juntamente con el creer en el corazón,
Se necesita hablar lo que dice Dios en su palabra. Cuando ya no creemos la tradición que dice, lo único importante es el amor, sino que ahora sabemos que la voluntad de Dios también es profetizar y hablamos sobre ello, entonces la confesión nos moverá a profetizar. 4. La acción de fe. La fe sin acción permanece muerta. En el momento que creemos y confesamos, entonces, actuamos en fe en obediencia a la palabra de Dios. Desea profetizar. La Biblia dice: abre tu boca y yo la llenaré. Salmos 81:10. 6. 2. La voluntad de Dios. 1. Procurad. La palabra griega philo es igual a fervor de la mente. La palabra procurad significa poseer un gran deseo, el sentir celos sobre algo y el vivir celosamente afectado. Una pasión y anhelo de que Dios nos use. Un hambre intensa de ver suceder las obras de Dios, es una fuerza que obliga a saltar por fe y profetizar, para bendecir a otros, saliendo de nuestra zona de confort. Primera de Corintios 12:31, 14:1 y 12:31. 2. Avivar. Es la responsabilidad del creyente despertar el don de la profecía. Segunda de Timoteo 1:6. 3. No debemos ignorar. Ignorar es ser carente o faltante de conocimiento, destituido de conocimiento, información, comprensión o educación. Que no permanece al tanto y no posee información. Que no ha adquirido experiencia o no le es familiar. Ignorancia es religión e idolatría. Primera de Corintios 12:1. 4. No descuides. La palabra griega emeleo es igual al conjunto de la palabra sin, más, la palabra cuidado, es decir, sin cuidado, tener en poco, menospreciar, no cuidar. Primera de Timoteo 4:14. 5. No menosprecies. La palabra griego exoude no significa tomar algo y hacerlo menos. Primera de Tesalonicenses 5:19 y 20. 6. Buenos administradores. La Biblia nos manda servir a los demás a través de los dones, los cuales son talentos que debemos administrar. Primera de Pedro 4:10. Mateo 25:14 al 30 y segunda de Timoteo 1:6 y 7. 7. El ministerio conforme al poder de Dios. La manera de ministrar es a través de los dones. Primera de Pedro 4:11. Primera de Corintios 2:4. 6. 3. Preparación para profetizar. 1. La adoración. La profecía depende de la adoración. El diablo invirtió el orden de adoración en el huerto, cuando pecaron nuestros padres. Dios creó al hombre para que su espíritu dominara sobre su alma y cuerpo, pero con su caída el hombre empezó a vivir dominando el alma sobre el espíritu. Cuando una iglesia o un cristiano mantienen una adoración mental, que es idolatría, y no espiritual, la ausencia de profecía será patente, o si existe la profecía permanecerá muy intelectual, no del espíritu. Podemos distinguir diferentes profecías. 1. La profecía que viene de Dios si llega a la persona, la cual la habla fielmente. 2. La profecía que no viene de Dios y nace en la mente de la persona. 3. La que es mezcla de Dios y de la mente. 4. La que es completamente de un espíritu inmundo. Aquí podemos resaltar que la adoración verdadera es en espíritu y verdad, es decir, en lenguas y conforme a la palabra escrita. 2. La palabra de Dios. Juan comió el librito y entonces estuvo listo para profetizar. Apocalipsis 10:10 y 11. Salmos 39:3. Jeremías 15:16. 3. La oración. El lugar secreto, como dice el Señor, es la oración. Jeremías 23:18. Mateo 6:6. 10 días oró Jeremías hasta que vino la palabra profética. Jeremías 42:2 al 4. 4. Por la voluntad de Dios. El hombre no puede profetizar por su propio deseo. Segunda de Pedro 1:20, Amos 3:8. 5. Es por fe. Pablo hace un énfasis en relación a la fe, diciendo a Timoteo acerca de su fe no fingida, por lo cual le aconseja que avive el fuego del don. Segunda de Timoteo 1:5 al 7. 6. Al ministrar a Dios. Aquí oraban y alababan a Dios hasta que vino el movimiento profético.
Hechos 13, 1 y 2. 7. El ayuno. La Iglesia Columna de Fuego practica un ayuno de 21 días cada 3 meses para mantener el fluir profético del Espíritu. Hechos 13, 2. Daniel 10, 2 al 8. 8. Por el ministerio sacerdotal. El sacerdocio de la Iglesia trae la unción profética. Salmos 133, 2. Vemos la unción sacerdotal cuando Caifás profetizó de la muerte del Señor. Juan 11, 46 al 51. 9. Llenura. La Biblia manda, sed llenos del Espíritu, a través de la alabanza. Efesios 5, 18 y 19. Zacarías profetizó cuando fue lleno del Espíritu. Lucas 1, 67. También Pablo, lleno del Espíritu, profetizó cuando enfrentó al mago. Hechos 13, 9 al 11. 10. Por la presencia de Dios. En un lugar, alguien establecía ancianos y bien visón que cuando ellos se acercaron a los hombres para imponer las manos, la nube del Espíritu se apartó, y lo que hicieron fue sin su presencia o respaldo de Dios. Debemos profetizar en la presencia de Dios, como Eliseo profetizó mientras el tañedor tocaba y la mano del Señor fue sobre él, es decir, el Espíritu Santo. Aleluya. Jeremías 17, 16. Mensaje de salvación. Porque el Señor está cerca de ti, de tu corazón, y de tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy es el día de salvación para tu vida. Si nunca le has pedido a Dios que te salve, ora conmigo. Cree en Jesús. Repite: Señor Jesús, creo que tú resucitaste de los muertos y vives. De mi voluntad te recibo, como mi Salvador y Señor. Ahora sé que el día de mi muerte iré a tu presencia, porque hoy creo que eres el Hijo de Dios. Invoco tu nombre, Jesús. Gracias por perdonar mis pecados. Amén.